de articular. Como ya hemos visto un poco de columna, va a ser más fácil de entender, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de patología articular, empezamos siempre con una radiografía simple. Cuando hablamos de huesos y articulaciones, siempre empezamos con rayos X. Para articulaciones, en las fases tardías, nosotros lo vamos a ver muy bien en rayos. Ustedes saben que es más económico, es más accesible y que realmente, a pesar de que usa radiaciones ionizantes, bueno, pues lo tenemos cuando el paciente tiene el cuadro clínico, lo vamos a poder usar sin ningún problema, ¿cierto? Que si nosotros decimos que la tomografía que la resonancia es mucho mejor que no usa radiación ionizante, nadie lo duda, pero el problema es que en el costo. Si nosotros hablamos de una radiografía de rodilla, pues está pues a lo mucho 50 soles, 80 soles, una resonancia de rodilla está como 400 soles, 500 soles, dependiendo de lo hagas. ¿Qué tenemos que recordar? Por ejemplo, nosotros en articulaciones, al igual que el resto, vamos a tomar generalmente igual en rayos X, lo clásico es siempre una placa frontal y una placa lateral. Nosotros, por ejemplo, si estamos viendo aquí en este caso una rodilla, vamos a tener algunas tomas especiales, como esa tangencial. Nosotros doblamos la rodilla y el haz del rayo entra prácticamente tangencial a la rótula y vamos a poner el espacio retropatelar y vamos a ver los cóndilos y vamos a ver el ángulo que forma esos cóndilos y vamos a poder ver algunas lesiones. Pero siempre empezamos con una placa, una radiografía simple. ¿Qué vamos a mirar? Nosotros vamos a mirar los bordes del hueso, definitivamente la característica del hueso, y hablando de articulación, nosotros hemos dicho ya que la superficie ósea está cubierta con un cartílago, ¿cierto? Y luego ese cartílago es el que se ve radiolucente y me deja el espacio articular. Cuando nosotros tenemos pacientes con dolor, con limitación de movimiento, entonces, dependiendo de la edad del paciente, la sintomatología, pues vamos a solicitar una placa. Igual, cualquiera de las articulaciones que nosotros lo miremos, ojo, vamos a tomar frontal y lateral. Nosotros estamos viendo la articulación del tobillo y vamos a mirar el espacio que es prácticamente el cartílago de la superficie, tanto de la tibia como de la superficie de nuestra ángulo. Y nosotros vamos a ver el espacio articular y lo vamos a ver muy bien. Generalmente tratamos de hacerlo siempre de manera fisiológica. ¿Qué es de manera fisiológica? Hemos dicho que de pie. Si yo tomo mi placa de pie, mi rodilla de pie, voy a poder verlo mejor. Cuando algunas veces, algunas tomas especiales, nosotros vamos a mirar que tenemos, por ejemplo, que tomarle rodillas en hiperestación y con peso. Entonces, ¿qué le hacemos? Que cargue un mandil de plomo, y ustedes saben que es bien pesado, y le ponemos en sus manos, y cuando tomamos la convencional y tomamos algunas con peso. Entonces, siempre que vamos a, igual yo tomo el tobillo y generalmente le tomamos parado, o al menos el paciente con el pie doblado. Entonces, las proyecciones siempre tratamos de que sean fisiológicas, que siempre sean de pie, o también a veces, como les ponemos con carga. ¿Para qué? Para poder determinar la alteración o la amplitud del espacio. Igual también tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí sí vemos que hay errores simplemente por posición para decir si está en varo o está en valgo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, dependiendo la zona de apoyo, para ver la zona del cartílago. Entonces, no se olviden que si yo no tengo una buena superficie de apoyo, puedo diagnosticar mal. ¿Eso qué era? En valgus, hacia afuera el valgus. Y eso es que las rodillas forman un ángulo muy abierto y entonces es un fenovalgus. El vario es a la inversa. Tenemos nosotros al paciente y tenemos que se hace un ángulo a nivel de las rodillas hacia adentro, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, por eso es que tomamos siempre biperestación, porque si nosotros no tomamos al paciente parado podemos tener índice de error o inducir error simplemente por tomar valgus hacia afuera, valgus hacia afuera. Si se acuerdan que el valgus es hacia afuera, el vario siempre es hacia adentro. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa? Nosotros decimos
Generalmente en rayos tomamos la frontal, que le llamamos, o anteroposterior, la lateral. Por ejemplo, hemos visto un axial de rótula. A veces también pedimos una proyección del túnel o intercondilia. A veces pedimos algunas laterales con flexión de 45-90 grados para poder visualizar mejor si en esas flexiones a veces hay cambios, o se luxa o se subluxa la rótula, y pedimos también, y le tomamos con el paciente acostado y medimos. Ojo, el traumatólogo emplea el saco, viene con su goniómetro, le mide cuántos grados está angulando, 90 grados, 45 grados, para poder ver si la rótula sale o no sale de su sitio. Entonces, incluso a veces el mismo traumatólogo llega a la sala de rayos para poder hacer las tomas de 45-90 grados. Y tenemos igual para el resto, igual de tomas especiales de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de rayos X simple, el cartílago va a variar en función de dónde está la localización anatómica, en función de la del paciente, en función también de la actividad del paciente. Si nosotros recordamos, nuestra articulación tiene la superficie articular, el cartílago que lo cubre. En este caso estamos viendo las rótulas. Tenemos los meniscos que están adentro, que también son cartílagos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando miramos el espacio articular, se ve tan bonito y se ve tan homogéneo que nosotros nos acostumbramos a mirar la superficie articular y vemos que el espacio es simétrico en ambos lados, y vemos los bordes óseos regulares, y nosotros miramos las espinas intercondiles, en este caso en la rótula, que están bien. Cuando nosotros vamos destruyendo el cartílago, se va progresivamente desestructurando, se pierde la sustancia, se disminuye la amplitud del espacio. Como nosotros hemos dicho y hemos visto en la columna, se pierde el espacio y aparecen fenómenos reactivos. ¿Qué pasa? El hueso dice, me van a comer, porque se va a desgastar, igual lo va a seguir desgastando y se hace blanco. Se forma lo que le llamamos la esclerosis del hueso, es debajo condral el cartílago, por debajo del cartílago, esclerosis subcondral. Y luego empiezan a aparecer las geodas de tamaño diverso, y también podemos ver osteoquitos en los márgenes de la articulación. Entonces, del espacio normal que nosotros teníamos, vemos que en un lado está normal y en el otro está disminuido. Disminución del espacio articular en la región interna de la rodilla. ¿Qué vemos? Miren, el hueso se protege y yo veo que este platillo tibial está blanco, escleroso, esclerosis subcondral. Y el pinzamiento puede ser leve, puede ser severo. Aquí ya no hay espacio articular, está bien severamente pinzado. Miramos y los bordes están blancos, esclerosos, y muchas veces vemos los famosos picos de los osteofitos. Si nosotros miramos, el espacio está sumamente perdido acá, con una gran esclerosis, con presencia de grandes osteofitos, y muchas veces vemos huequitos negros dentro del blanco, que son las geodas, o también le llamamos quistes subcondrales. Y llega al extremo en que el espacio articular ya se pierde, ya no hay espacio articular. El abuelito ya no puede doblar la rodilla, quiere subir la escalera y ya no puede. Entonces, camina como el robot, tiene que subir con su pierna estirada porque ya no puede establecer los movimientos de flexión y extensión en la rodilla. Esto se da para todas las articulaciones. La rodilla es la más grande, la más que se ve más bonita, y también la que más frecuentemente se ve afectada. Entonces nosotros vemos que se pierde la articulación, ya no hay movilidad, ya no hay movimiento. Si eso mismo nosotros lo pasamos a la cadera, vamos a ver lo mismo. Si nosotros miramos, está la cabeza del fémur, está el acetábulo y está el espacio articular disminuido. Si nosotros miramos acá, ya no hay espacio articular. Se desapareció el espacio articular, ya no hay. Miramos, hay esclerosis y vemos unos huequitos negros que son las geodas. Y vemos como unos piquitos chiquitos los osteofitos. Entonces, la patología articular, generalmente, ¿qué hablamos? Primero el espacio, pinzamiento leve, moderado, severo, en el lado interno, en la región externa, donde sea simétrico. ¿Sí? La segunda es esclerosis, el hueso se pone blanco, esclerosis subcondral. Luego tenemos quistes subcondrales o geodas, y luego tenemos los osteofitos. Generalmente esa es la patología más frecuente cuando hablamos de artrosis. Y hablamos de artrosis como patología degenerativa, patología que no hay nadie que lo detenga, porque es un poco la parte del problema de la edad.
Generalmente cuando nosotros encontramos esta articulación así, la única manera de mejorarla es ponerle una prótesis. O sea, no hay manera. Cuando estamos viendo todavía un desgastamiento allí, se dice que podemos usar tratamientos a largo plazo con glucosamina, con condroitin para poder recuperar. Entonces nosotros la esclerosis subcontral es la manifestación, es una reacción de defensa del hueso que está debajo del cartílago ante la progresiva disminución de grosor del cartílago y desaparición. ¿Por qué? Porque al final va a rozar el hueso contra el hueso y lo va a desgastar. Entonces, para evitar eso es que se forma. Muchas veces también tenemos el fenómeno del vacío, especialmente lo vemos en la articulación, hemos dicho, en los espacios intervertebrales. Una línea o banda de baja densidad en el espacio articular en los espacios intervertebrales. También vemos en la rodilla, un poco menos, pero también con más frecuencia se va a nivel del espacio, lo que nosotros le llamamos el núcleo pulposo vacío. Se dice que se forman gases derivados de la degradación de las proteínas y también cuando el líquido sale se rompe y también hay ingreso de aire, pero en la rodilla también hay un vacío cuando hay alteración degenerativa severa y se destruyen también los meniscos. Los quistes subcondrales, ¿qué representan los quistes subcondrales? Vamos a ver imágenes redondeadas, negritas, radiolucentes, de baja densidad, por eso lo dice en el hueso subcondral. Se corresponde con quistes secundarios a la fisuración del cartílago. Se dice que es la entrada de líquido hacia el hueso con aumento de la presión intraósea. Presentan un borde bien definido, generalmente hiperdenso. Algunos pacientes con osteoporosis pueden pasar, los bordes no se pueden ver y pueden ser muy grandes. También los podemos ver cuando hay patología inflamatoria, en que la hiperplasia del sinovial destruye el cartílago e invade el hueso y generalmente lo hace a nivel de vista articular. Otra causa de quistes subcondral es la invasión del hueso subcondral por parte de la sinovia que recubre los ligamentos intra o paraarticulares, también denominados los gangliones intraóseos. Entonces, todo lo que es la sinovia que ingresa hacia el hueso se dice que eso es lo que causa los quistes subcondrales. La diferencia, dice, es que pueden ser únicos y especialmente a nivel de ligamentos. Entonces, ese es el otro detalle. Cuando hablamos de lesiones osteocondrales, se detectan generalmente con la placa simple y vemos nosotros una solución de continuidad en una parte del hueso subcondral con borde bien definido, ligeramente hiperdenso y con la porción superficial más densa que el hueso alto. Nosotros vemos que se dice que cuando el fragmento se desprende actúa como un cuerpo libre y se sitúa en los recesos de la articulación y varía en la posición con el movimiento articular y va creciendo y y se va redondeando. Estos fragmentos requieren muchas veces poder tomar tomas específicas para poder verlos. El otro examen que usamos mucho en articulaciones es la tomografía. Como sabemos, la tomografía nos va a ayudar por la visión en los diferentes planos y la diferencia con raíz X, y nosotros generalmente tenemos tanto el plano coronal, el sagital y el axial. Nos va a permitir ver la superficie del cartílago como una banda igual, una de atenuación intermedia, y podemos detectar las variaciones del grosor del cartílago de una manera grosera. Nosotros vemos pequeñas lesiones subcondrales, vemos también los cuerpos libres o también vemos el espacio articular, algunas veces calcificación. Si yo le pongo contraste intraarticular me ayuda más y nosotros le llamamos el artroten. Nosotros decimos, ponemos el que más se usa es en rodilla, entonces viene el paciente con la indicación del artroten, nosotros colocamos el contraste dentro de la articulación y tomamos la tomografía para ver especialmente en meniscos. En hombros realmente poco hacemos artroten, lo que más es para ver el labro, para ver la parte del cartílago. Cuando vemos condromalacia rótula también algunas veces en lesiones meniscales mal usamos nosotros, ¿no? Si nosotros miramos, yo veo la articulación y yo
yo veo el espacio articular conservado, yo veo los bordes un poquito esclerosos, pero todavía hay espacio. Tanto el borde del fémur como el borde del acetábulo se ve un poquito más blanquito acá. Y generalmente, por ejemplo, miren, ustedes ven en este caso está fracturado, ¿no? Si nosotros vemos la tomografía, si bien es cierto, nos permite ver un poco el grosor del cartílago, en este caso a nivel de la rótula, pero el examen generalmente entre la tomografía y la resonancia, pues la resonancia nos gana. Hemos dicho que en fracturas sí, ¿no? En fracturas yo lo veo especialmente cuando también tengo fracturas y quiero ver si se ha luxado, si no se ha luxado, si se ha comprometido la articulación. Generalmente estos reconstructivos nos ayudan mucho. Y yo veo la superficie articular, yo veo el espacio articular y se ha luxado, no. O igual cuando tenemos fracturas, nosotros los reconstructivos nos ayudan mucho. Y lo bueno de los reconstructivos es que yo puedo sacar, por ejemplo aquí, si yo le aplico este reconstructivo, yo no puedo ver el espacio articular, ¿cierto? Porque yo por mucho que lo rote, no voy a ver el espacio que queda entre el acetábulo y la cabeza femoral. Pero al menos me ayuda a ver en unas imágenes y sí ayuda un poco, pero definitivamente que la resonancia sigue teniendo mucha ventaja sobre la tomografía. Cuando pedimos ultrasonido, pedimos ecografía de rodilla, ecografía de codo, ecografía de hombro, sí pedimos ecografía. Y vamos a ver, y definitivamente que es mucho más barato, más económico, menos costo, puedo ver patología especialmente inflamatoria. Y también puedo ver las anormalidades en la estructura sin aplicar sustancia en contraste y sin uso de radiación. ¿Qué vemos? Vemos erosiones en las corticales, vemos sinovitis inflamatoria y es la gran ventaja que yo aquí puedo ver el líquido. En cambio, en la radiografía yo no puedo verlo. Puedo valorar la enfermedad, la parte de la sinovia, si está engrosada, y si hay aumento de líquido. Ya sabemos que esto es operador dependiente, que las estructuras profundas no las ve, tampoco valora el hueso subcontral y generalmente lo que más vemos es el que sea negativa tampoco me excluye y nosotros vemos cambios del espacio articular especialmente líquido. También puedo medir el espesor del cartílago en la superficie, pero no toda la superficie es accesible. Yo quiero mirar en la cadera y de hecho que yo voy a poder ver la distancia que hay entre el acetábulo, pero no siempre puedo ver en la zona más profunda. Igual a nivel intercondilio, a nivel del astrágalo, a nivel de... O sea, tiene limitaciones, ¿no? ¿Cómo vemos el cartílago en la ecografía? Se ve con una banda de congenicidad baja, homogénea, hipoecogénico, pero para nosotros no es tan fácil determinar las irregularidades para poder ver los espesores. Muchas veces depende también aquí mucho el ángulo del ultrasonido, cómo ingresa, para poder realmente diferenciar las patologías a nivel de cálculo. En patología inflamatoria podemos medir el grosor grosor y podemos ver cómo va evolucionando cuando yo no quiero tomarle placas tan seguidos y voy a ir evolucionando la patología, cómo va la sinovia. Medía 5, ahora mide 4, ahora mide 3, veo más líquido, ahora ya veo menos, entonces lo voy comparando, ¿no? Entonces si nosotros miramos, vamos a poder ver el líquido intraarticular, el líquido, y yo voy a poder medir la sinovia, esta de aquí, engrosamiento de la sinovial, yo veo el engrosamiento de la sinovial, yo miro y yo veo el líquido, pero definitivamente, si yo veo, como hemos visto, una rodilla que tiene el espacio, yo no necesito ver una resonancia para saber que esa rodilla está alterada. Pero ¿cuál es la diferencia con la resonancia? Si la resonancia me hace diagnósticos precoces, cuando el cartílago ya está desgastándose poco, yo lo puedo ver bien en la resonancia. Entonces, como yo lo veo bien, yo puedo hacer tratamiento precoz para evitar que se desgaste todo el cartílago. Esa es la gran ventaja de la resonancia. No lo usamos de primera línea, porque de primera línea siempre tomamos la placa, luego seguimos todo, luego resonancia. ¿Por qué? Por el costo, ¿no? Pero realmente cada vez más está la tendencia a... Mucha gente dice, no, yo no quiero radiar, y de repente pide la resonancia. La resonancia nos puede ver todo, especialmente el cartílago.
ve los meniscos de una manera increíble, todo lo que son ligamentos, la sinovia, la cápsula, todas las colecciones. Realmente el examen de elección, si pudiéramos elegir y tuviéramos empezamos con rayos X y pasaríamos de frente a resonancia, ¿no? Es la técnica de elección para valorar el cartílago. Nadie mejor que resonancia ve cartílago, eso no podemos dudarlo. Lo ven tanto en todos sus bordes, toda su estructura y nos da, y ojo que también hay que saber hacerlo, porque la vez pasada, y hay dos tesis que están presentando acá, que dicen que la resonancia no sirve para la rodilla, porque ellos hacen su comparación entre resonancia rodilla y artroscopía y dicen menos del 65% no sirve resonancia. Eso tampoco es así. Lo que pasa es que yo tengo que saber pedir la resonancia y el que hace la resonancia de rodillas y de articulaciones tiene que saber qué secuencias utiliza para poder determinar las lesiones del cartílago, porque por eso es que no se sabe pedir, no se sabe hacer y no se sabe leer, y por lo tanto nosotros vamos a tener que aparentemente no funciona. Nosotros vamos a ver osteofitos, vamos a ver, o sea, las lesiones son las mismas. Vamos a ver que el espacio articular se ha perdido, quiere decir que el cartílago se ha desgastado, el grosor del cartílago ha disminuido, vamos a ver los osteofitos, vamos a ver el hueso subcondral, vamos a ver los quistes, vamos a ver el daño a los meniscos, vamos a ver si se luxa, se subluxa, igual lo vamos a ver la artrosis. La diferencia, miren qué bonito se ve esta línea negra pegada al hueso, que es el cartílago. Nosotros vamos a poder valorarlo mucho mejor, y vamos a poder ver la hermosura del espesor del cartílago, y vamos a poder ver todo lo que es cartílago, tanto en meniscos también. Nosotros también la resonancia, por ejemplo, ve cosas que no ven los rayos X. Si yo miro este hueso y miro esto blanco, vemos el edema óseo. Miren ustedes, estamos viendo estos triángulos negros, acá es el cartílago, el menisco, y vamos a ver que hay una línea blanca, lo ven ustedes, es una fisura meniscal. Entonces, resonancia magnética es una belleza para todo lo que es cartílago, para todo lo que es articulaciones, nos ayuda muchísimo. Miren ustedes la diferencia entre lo que se toma, entre una toma y otra, para poder determinar el compromiso, si hay o no hay alteración a nivel del cartílago. Nosotros estamos viendo la rótula y estamos viendo el cartílago, y aparentemente el espesor del cartílago está bien, y aparentemente lo estamos viendo que está bien el cartílago. Yo hago la otra secuencia y yo estoy mirando en esta secuencia, lo ven esta zonita negra, este cartílago ya está sufriendo, ese cartílago ya se está desgastando. Si yo solo hago estas dos secuencias, con las justas aquí muy tenuemente veo, ¿lo ven? En cambio, si yo miro en esta secuencia, yo estoy mirando que sí, que ese cartílago ya está, toda esta manchita negra ya está sufriendo el cartílago. Entonces yo puedo hacer diagnóstico precoz de lesión cartilaginosa antes que se desgaste todo, para poder dar el tratamiento, porque el reponer este cartílago me demora más o menos, se dice que se puede reponer en unos 2 o 3 años, y yo le doy el famoso tratamiento con el condroitin y con la glucosamina. Se dice que para que yo vea efecto tengo que darle mínimo 2 a 3 años para yo ver que este cartílago se está recuperando. Entonces, qué importante es para nosotros hacer la resonancia con las secuencias respectivas. Si no, yo lo miro y acá está más blanquito, sí, aquí está un poquito tenue, pero no, mira, el cartílago está, el grosor está normal, está conservado, y tu cartílago ya está sufriendo, ya tiene lesión. Entonces, eso es un poco lo que para nosotros nos ayuda, y en lo que es resonancia magnética, nosotros tenemos todas las diferentes secuencias, y nosotros vemos el cartílago bien bonito, ves la rótula, ves el cartílago, ves el líquido, qué bonito se ve. Y tú ves definitivamente que esta zona de acá ya está siendo alterada. Entonces, para nosotros son muy importantes las secuencias. Entonces, si nosotros tenemos el cartílago, tenemos nuestros meniscos y el espacio articular normal,
La imagen que vamos a encontrar es una patología articular degenerativa. Vamos a ver, miren los osteofitos, vamos a ver que el cartílago se lo come, se pierde el cartílago, lógico, al perderse el cartílago el espacio disminuye. Luego tenemos los osteofitos y tenemos los quistes subcondrales. Estamos entonces re fácil, ¿cierto? Que si lo vemos por tomo, que si lo vemos por placa, lo vemos por tomo, lo vemos por resonancia magnética debemos ver las lesiones más finas. Porque si yo tengo una placa con esa rodilla, yo le pediría resonancia magnética. Si vemos esta imagen, ¿qué le decimos? ¿Ustedes creen que este paciente con esta rodilla yo amerite pedirle resonancia? Pues definitivamente que yo lo estoy viendo en rayos, que el espacio está alterado, que aquí ya no hay espacio en la región interna y nosotros estamos viendo los osteofitos grandes, la esclerosis subcondral y los quistes subcondrales, y definitivamente que estamos hablando ya de una artrosis severa, ¿cierto? Entre la patología articular, el más frecuente es la patología que estamos viendo, que nosotros le llamamos la famosa osteoartrosis. La patología degenerativa se relaciona con la edad, pero ojo, hay pacientes jóvenes que también hacen, que no es lo frecuente, pero generalmente la parte del impacto que nos va a cobrar de los años, ¿no? Donde ya es más difícil reparar el desgaste y es más difícil lograr compensar los desequilibrios de la articulación con los músculos. Los abuelitos ya no, ya por eso es que empieza uno de más edad a caminar más lento. Por eso es que nosotros decimos que los hallazgos precoces en la RX no lo vemos, pero sí lo vemos en la resonancia magnética. ¿En qué? En los cambios de grosor y los cambios en el cartílago. Entonces la idea es detectar precozmente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a darle los diversos tratamientos para poder reparar el cartílago, ¿cierto? La fase más avanzada, ya cuando el cartílago está adelgazado, ya está fisurado, ya cuando hay quistes subcondrales, cuando hay esclerosis, es más difícil repararlo. Ahora, el otro detalle es que cuando uno mueve, cuando el abuelito le duele la rodilla para doblar, le duele para subir la escalera, ya no camina, se quedan sentados mucho tiempo y esa inmovilización con la misma inflamación puede generar también osteoporosis alrededor de la articulación. Entonces, nosotros vemos en la placa simple, podemos ver fases avanzadas. Ya definitivamente, como les digo, esa placa ya no muestra una gran lesión, ya no necesita resonancia magnética, ¿no? Incluso vemos que se desvía el eje, hay cuerpos libres, hay derrame, hay a veces, muchas veces, otra patología asociada. Si nosotros miramos, miren, bueno, les cuento que esa imagen ahí, así como está, no lo van a ver ustedes, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirarlo así. Es que en esta placa, que aquí no se ve muy negra, creo que un poquito se ve. Miren ustedes aquí, estas imágenes de aquí se ven muy tenues y acá también se ven muy tenues, pero realmente son las calcificaciones de los meniscos, y hablamos que ahí se depositan los cristales, especialmente cuando hay alteraciones de ácido úrico y todo, ¿no? Generalmente los cristales que se almacenan son los pirofosfatos cálcicos, y ustedes van a mirar unos redonditos chiquitos, ¿lo ven? Se van almacenando cristales en el cartílago y eso lo va dañando al cartílago. Por eso es que en la placa anterior también lo vemos. En rayos X sí también puedo ver las calcificaciones y son hablamos de depósito de cristales a nivel del cartílago.